Vamos a la palabra, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a ver lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y hoy traigo un mensaje, le ponemos especial, porque terminamos el libro de Deuteronomio la semana pasada. Vamos a iniciar la próxima semana, primeramente Dios, con el Evangelio de Marcos. ¿Sí? Vamos a iniciar con el Evangelio de Marcos. Vamos a tomar esta línea de poder ver lo que Dios nos quiere enseñar. El Evangelio de Marcos es el evangelio más corto de todos los evangelios, pero enfocado en el evangelio, yo quise tocar el tema como un inicio acerca de Cristo, porque lo que estaremos hablando en las próximas semanas, y no sé cuántas semanas nos vamos a tardar para ver todo lo que es el libro de Marcos, pero estaremos hablando completamente de Jesús. Estaremos hablando realmente de quién es el Cristo, el Hijo de Dios, y lo veremos desde un punto de vista como un siervo, aquel que vino a dar su vida por nosotros. Y yo meditando, porque vamos a darnos cuenta la próxima semana que Marcos va directo al grano, ¿sí? Empieza hablando de que ese es el Evangelio, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y arranca así. No es como Mateo, que da una genealogía, no es como Juan, que nos dice desde el principio, sino que él arranca así de la nada, o no de la nada, sino rápidamente. Y creo que en relación a eso yo dije, bueno, me gustaría tocar un tema acerca de Cristo, de quién es Él. Yo sé que lo conocemos, todos somos hijos de Dios, pero me gustaría poner como una base y entender esa posición de quién es Jesús, quién es el Cristo en el cual hemos creído, para que pueda ser esa base de que podamos centrarnos a este evangelio y que podamos aprender lo que Dios tiene para con nosotros. Digo, vamos a estar viendo, no me voy a meter ahorita con Marcos porque es la próxima semana, pero la idea de ver a Jesús en Marcos es verlo como un siervo, como aquel que no vino para ser servido, sino para servir, y me dice su palabra, y para dar su vida en rescate de muchos. Pero pongamos una pausa y veamos primeramente quién es Jesús, quién es el Cristo, y vamos allá a Colosenses capítulo 1 versículo 15. Creo que es una porción que muchos lo conocen, y bueno, pues no hay nada nuevo que podamos encontrar en la Biblia porque ya lo conocemos, pero creo que me ayuda una vez más a entender, a conocer quién es Cristo, quién es Jesús, y poner mi confianza y mi seguridad completamente en Él, porque creo que muchas veces, aunque le llamamos a Jesús Señor, el Señor de nuestra vida, muchas veces no entendemos la posición. Muchas veces se nos olvida que Jesús es Dios, y aunque Él me permite entrar confiadamente y hablarle, nunca se me debe olvidar que yo no soy nada y Él es Dios. Y si me puedo acercar y si puedo estar con Él, simplemente es por su gran misericordia. No hay otra manera, no hay otra forma por la cual yo me pueda acercar a Él. Y entonces me gustaría leer del versículo 15 al 20, primera de Colosenses. Colosenses, ¿qué dije? Ah, sí, no, entonces Colosenses. Ya ven, nomás que ya estaban poniendo atención. Pero no hay segunda, o sea que esa es la primera, ¿verdad? Perfecto, gracias. Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20 leo, y después oramos y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oramos. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de poder leer tu palabra, de poder aprender una vez más de ella. Y queremos que tu Espíritu Santo esté hablándonos, enseñándonos para poder caminar más y más en ti, Dios. Quita toda distracción, quita todo aquello que esté perturbando nuestra vida, y que con un corazón abierto y dispuesto podamos recibir el mensaje que tú tienes para con nosotros. Háblanos, enséñanos y haz tu propósito en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Había un problema en esta iglesia de Colosas. Había un grupo de personas que estaban tratando de enseñar que Jesús no era el Hijo de Dios, o que simplemente era un hombre que Dios vino en él después de que él nace, cuando fue bautizado, que ahí fue cuando él vino Dios sobre él, y que él fue levantado antes de morir. Y ellos decían que porque no podía mezclarse el espíritu y el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo era malo y el espíritu era bueno, y entonces no podían entender que Jesús realmente fuera Dios. Ellos decían, Jesús simplemente nació de José y María, ellos fueron sus padres, era un humano que de repente vino el Dios, actuó sobre él y después se fue, y simplemente de esa manera. Y lo que trata la palabra de enseñarnos es completamente lo contrario, al enseñarnos que Jesús fue concebido a través del Espíritu Santo en la vida de María, y que él ha nacido o nació siendo 100% hombre, igual que nosotros, pero de la misma manera era Dios, 100% Dios, porque Filipenses nos dice cómo él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o forma de hombre, al ser uno igual que nosotros. Y entonces lo que hace Pablo es, a través de esta porción, enseñar y darnos a entender realmente quién es Jesús, poder poner muy en claro y entender quién es Jesús, que es el Cristo y que es el Hijo de Dios, para que lo podamos entender. Algunos comentan que esta era como una poesía o un canto que se utilizaba en aquel tiempo, y lo utiliza Pablo para mostrar quién es Jesús. Y vamos a irlo viendo parte por parte para poder entender realmente quién es Jesús, porque lo va a poner muy claro. Y lo primero que me dice es, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces me muestra algo, me dice algo. Dios es invisible, Dios es espíritu. La Biblia me dice que a Dios nadie lo ha visto. Entonces, claramente me dice que Él es invisible, pero al hablar de Él o hablar de Jesús, me habla que Él es la imagen de ese Dios invisible. Esta palabra imagen en el original, en el griego, es eikon, y expresa dos ideas. Número uno, expresa semejanza, y es como la imagen que podemos ver en una moneda, ¿sí? Yo ahorita dije, ¿qué moneda de cuál puedo hablar? Pero pues cualquier moneda de nosotros, por un lado viene el sello de una águila, en otras a veces venía el sello de una persona, ¿sí? La imagen. Entonces tú podías ver el sello en una moneda y te podías dar cuenta de qué persona era o de quién se estaba refiriendo. El mismo idea de semejanza lo puedes ver como en un espejo. Cuando tú te paras frente a un espejo o alguien se para frente a un espejo, lo que se está viendo es el reflejo de la misma persona, ¿sí? Es la misma persona que está hablando. Entonces, cuando habla de la imagen de Dios, me habla de esa semejanza en cuanto a la imagen. Pero también me habla esta idea de una manifestación. ¿En qué sentido?
en que Dios es completamente revelado a través de Jesús. Lo que no quiere Pablo y no queremos que entender es que Jesús es similar a Dios. Eso no está queriendo decir, sino que en realidad quiere mostrarnos que Jesús es Dios. ¿Sí? O sea, es completamente Él. Yo me ponía a pensar y de repente alguien te enseña una imagen y ves la imagen, una foto, y tú sabes, dices, es fulanito. ¿Por qué? Porque aunque ves una imagen, sabes de quién se está refiriendo, de quién se trata. De la misma manera es Jesús. Jesús es la imagen de Dios, pero Jesús también es Dios. Dios el Padre. Entonces, tengo que entender que cuando nosotros hablemos de Jesús, o queramos expresar a Jesús, o conocer más bien a Jesús, es entender que Él es Dios. O si quiero conocer a Dios, lo voy a conocer a través de Jesús. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Quizás para nuestra mente es bien difícil entender eso. Cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es difícil quizás para nuestra mente entender que los tres son uno. Pero en realidad así es, los tres son uno. La otra cosa que me dice en el versículo 15, me dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y luego me dice, el primogénito de toda creación. Cuando me habla del primogénito, me habla que es el primero. Pero mucha atención, mucho cuidado aquí. No quiere decir que Él fue el primero que fue creado. Porque mucha gente pudiera decir, ahí dice claramente que es el primogénito o el primero de la creación, y pudiera darse a entender que Jesús fue el primero que fue creado. Y no está hablando del primero en relación a que fue creado, porque Jesús es eterno y Jesús es Dios. Lo que me está hablando es que es el primero como de una cadena de prioridad de arriba hacia abajo. En otras palabras, me está hablando de algo que es superior, o de una supremacía que hay en todo momento, en el tiempo, en todo momento, como en un rango de importancia. ¿Sí? Entonces me está hablando que Jesús es la imagen de Dios. Número dos, que Él es el primero. En el rango de importancia, Él es el que está arriba en todo momento. Entonces Jesús, ¿por qué? Porque Jesús sí nació de María, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Jesucristo y hablamos de Cristo, Cristo no nació ahí. Cristo es eterno. La Biblia incluso me habla que Él es el principio y que Él es el fin. Es más, siguiente versículo, el 16. Dice, porque en Él, estamos hablando de Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, Él no pudo haber sido creado si Él fue el que creó todas las cosas. Incluso me dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Entonces esta porción me ayuda a entender que Jesús es el autor de todo lo que nosotros hoy podemos saber, conocer, ver, o incluso lo que no podemos conocer y no lo podemos ver. Todo ha sido creado. Hace unos días estaba yo viendo el celular y salieron unas imágenes de algunos seres, de algunos animales que viven en una profundidad muy, 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 muy abajo en el mar. Y yo me hacía pensar, ¿cuántas cosas hay debajo del mar que nosotros ni conocemos, ni sabemos, ni hemos visto? Pero yo estaba viendo esas imágenes. Había un pez que se llamaba Ángel, quién sabe qué, pero era algo que estaba resplandeciente y se veía bien, bien especial. Y yo decía, qué impresionante es todo lo que Dios ha creado. Ahora, si hablábamos hacia
fuera de la tierra, en el espacio, también habrá cosas en las cuales el hombre nunca ha llegado y que Dios ha creado, y que esto me habla de su grandeza. Y tengo que aprender y entender que todo lo que hay, lo que no he visto, todo lo espiritual que ni sabemos, y todo lo que podemos ver, y que podemos incluso a veces hasta palpar, entender que todo esto Dios lo ha creado. Si yo pudiera hablar de la creación, ¿qué es lo que más te impacta de su creación? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es lo que más te impacta de la creación de Dios? Que tú hayas visto, ¿verdad? Pues lo que no has visto, pues ¿cómo? La vida. Si hablamos de la vida o hablamos de una persona, me imagino el cuerpo humano en cuanto a lo que es la vida, impresionante, ¿no? Y eso solamente Dios lo puede dar. ¿Qué más? El mar, ¿verdad? Impresionante. Es bonito ir al mar, ¿sí? Irse a la playa a comer pescado, camarones y todo eso, bonito. Entrar a bañarse, bonito. Ahorita estábamos hablando en navegantes de hasta ir a pescar, cómo es, y te das cuenta que aunque puede ser bonito, es peligroso. Pero un mar embravecido, y a con mucho temor, ¿no? Impresionante también cuando ves imágenes de estas escenas. ¿Qué más? ¿Qué más te llama la atención de la creación de Dios? El ser humano, dijimos ahorita, la vida, el cielo, las estrellas, la luna, el sol. Sí, estamos acostumbrados de ver cerros, ¿verdad? Nosotros vemos aquí, el cerro hasta el del topo, está chiquitillo aquí, ¿verdad? Pero hay gente que dice, wow, impresionado de las montañas y todo. Entonces, hay algo impresionante de todo lo que es la creación que Dios ha hecho. Y yo tengo que entender que todo esto Dios lo ha hecho. ¿Para qué? Para que le conozcamos. En Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, Juan capítulo 1 del 1 al 3, Juan hablando acerca de Jesús, del Cristo, nos dice, en el principio era el verbo, ¿sí? Hablando del verbo, se refiere a Jesús, que es la palabra, dice, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y dice, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces esto me habla de que yo debo de recordar y entender que todo cuanto existe, lo que hay, es la creación de Dios. Y tengo que darme cuenta, y yo creo que lo podemos ver de esta manera: el hecho de que tú veas lo que Dios ha creado es para que te puedas dar cuenta cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es aquel que ha creado todo. Y es ahí donde tú tienes que valorarlo completamente. Ahora, no solamente todo lo material y lo físico, aún también lo espiritual. Porque ahí donde estábamos leyendo, en el versículo 16 de Colosenses, me dice aún lo espiritual, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Una de las ideas que tenía en esta iglesia de Colosas es que pensaban que los ángeles eran los mediadores entre Dios y el hombre. Y lo que trata de enseñar Pablo es que no importa cuál sea los rangos espirituales que pudieran ver, todo eso, aún los seres espirituales, Dios mismo los creó. O sea, simplemente pensamos en Satanás, Dios lo creó. Los demonios que hay, Dios los creó. Ellos se han corrompido y todo, pero tengo que entender y aprender algo. Estamos hablando de la supremacía, la autoridad, la grandeza de nuestro Dios. Entender que todo está bajo su dominio y bajo su poder. Porque muchas veces se nos ha querido enseñar que está Dios y está el diablo y están peleando entre ellos.
Y hay una lucha espiritual en los aires y en los cielos, y el demonio y Dios peleando. No puede pelear, porque ya sabe Satanás contra quién está o pudiera luchar, pero es el creador. Cuando yo leo la Biblia, por ejemplo, en Job, me da a entender y me muestra que Satanás viene a rendirle cuentas a Dios en todo momento. O sea, Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice, pues de rodear la tierra, de andar por ella. Y están rendiendo cuentas, y está Dios mostrando su soberanía y su autoridad completamente sobre todo lo creado. Lo que Dios quiere que aprendamos en este momento al leer la palabra es la autoridad que Él tiene sobre todo lo creado. Él los creó, Él es el primero, es la prioridad inicial en el rango, y Él es el creador y Él es el soberano. Y lo otro que me dice ahí mismo en el versículo 16, dice, y todo fue creado por medio de Él. Y lo más importante, ¿para quién? Muchas veces dentro de las iglesias se trata de enseñar, o se quiere enseñar acerca de que Dios lo creó para ti. Es que Dios creó este mundo para que tú vivas feliz, y Dios creó este mundo para que lo conquistes y para que tomes posesión de Él, y ve y pisa el terreno y Dios te lo va a entregar. Y mucha de esta idea de repente pareciera muy espiritual, no tiene nada que ver con lo que la palabra realmente nos enseña. Porque Jesús tan claramente nos dice que no hagamos tesoros, ¿dónde? Aquí en la tierra. Tanto así que Dios me muestra en su palabra que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Esto no es de nosotros. Además, leyendo la Biblia nos vamos a dar cuenta que todo esto va a ser destruido y quemado, porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Esto no va a permanecer. No te va a dar algo Dios que va a echarse a perder. Él tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Entonces Él quiere que puedas entender que este mundo no es para ti. No es, aunque de repente alguien pudiera querer predicar y decir es que Dios lo creó. Tienen la idea de como cuando un niño nace, que de repente algún niño va a nacer, y antes de que vaya a nacer ya tiene su cuarto, ya tiene su cuna, ya tiene su ropa, ya tiene su juguete, ya tiene todo. Y el niño todavía ni nace, pero le preparan todo un escenario para él. Y incluso entras y ¿de quién es esto? Ah, del bebé. Pero todavía no nace, sí, pero es de él. Entonces cuando el niño nace, lo meten al cuarto, y ahora sí le dicen, mijo, todo esto es tuyo, ¿verdad? Se lo están entregando. Ahí sí es para él. Bueno, en este sentido, Dios no lo dice lo mismo, porque es tan claro que me dice que todo fue creado por medio de Él, y es para Él, no para nosotros. Es para su gloria, para su poder. Y tengo que aprender y entender que todo el universo y todo lo creado gira en Cristo completamente. ¿Estamos? Versículo 17 dice, y Él, hablando de Jesús, de Cristo, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y una vez más me está enseñando Pablo a través de esta porción acerca de la eternidad de Dios o de Jesús. Nuestra mente no alcanza a entender, o yo no lo alcanzo, a lo mejor ustedes sí, pero nuestra mente no alcanza a entender lo que es la eternidad. Porque es más fácil para nosotros entender que en un momento inició, en un momento empezó, pero también en un momento terminó. Es fácil entender la muerte. Es más, pudiéramos también entender la eternidad al decir, bueno, lo único que sé es que no voy a morir y va a ser para siempre. Pero el pensar cómo puede haber algo antes del inicio, bueno, en mí es complicado. Y la Biblia me muestra que Él es antes de todas las cosas. No había nada y Dios ya existía. Y otra vez, y mi mente no lo entiende, porque para nosotros siempre tiene que haber algo que lo provoque, ¿no? Bueno, como la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí o no? Algunos no saben, ¿verdad? ¿La gallina o el huevo? ¿Quién fue? El huevo.
La gallina. ¿Qué creó Dios? ¿Huevos o gallinas? Gallinas, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, no, yo creo que fue el primer huevo, porque entonces, ¿de dónde salió? Y es algo que puede haber una duda. Entonces, pero en nosotros poder pensar, ¿cómo puede haber algo antes de todo? La Biblia me muestra claramente que es Dios eterno y que Él simplemente existe. Por cuanto es antes, Él es el creador. Y luego me dice, y todas las cosas en Él subsisten. Y esa es la idea de entender que todas las cosas se mantienen firmes por la voz de Jesús o la voz de Dios. O sea, simplemente entender y pensar, ¿cómo puede ser que el planeta Tierra esté girando de esta manera, en todo momento, en todo tiempo, en sus límites precisos y que no se mueva? Increíble, ¿no? ¿Quién lo sostiene? O sea, todos sabemos que si yo levanto algo, lo levanto y lo dejo y lo suelto, hay una ley que se llama gravedad que va a hacer que caiga, ¿no? Pero en el espacio, flotando en un momento, en un lugar específico, y que nos han dicho que si tuviera la Tierra más cerca del Sol, ¿qué pasaría? Nos quemaríamos, ¿verdad? Primero Monterrey, que está bien caliente, ¿verdad? Y si estuviera retirado, se congelaría. Y la Tierra me dicen que está en un lugar específico, exacto. Es habitable. Entonces, pensar que todo esto sucedió en una explosión, es más difícil creer eso. Para mí es más fácil creer que alguien supremo, que no sé quién es, cómo es, ni nada, no lo creó. Es mucho más fácil entender eso a pensar que una explosión de repente arregló todo y tan perfecto. Es algo increíble y la gente prefiere pensar lo otro que pensar lo que la Biblia me está enseñando. Todo el universo, todo se mueve simplemente por Dios en el momento en que Dios lo ha establecido y como Dios lo ha establecido. Versículo 18 me dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, sea lo más importante, el primero en todo. Pablo nos enseña a través de esta porción que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y esto me habla que es la autoridad de la iglesia. Y creo que aquí tenemos que aprenderlo todos. Nosotros no podemos mandarnos y hacer las cosas como nosotros queramos o nosotros pensemos. Él es la autoridad, es la cabeza, y la cabeza mueve, dirige lo que se tiene que hacer dentro de la iglesia. El pensar que un cuerpo tenga muchas cabezas y cada quien quiera hacer lo que quiera, pues me habla de que es algo que no tiene sentido. Es un monstruo con muchas cabezas. Pero la idea me muestra claramente que Dios es la autoridad, o Jesús es la autoridad, y la iglesia completamente está a lo que Él diga. También me dice en ese versículo que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué me habla? Él fue el primero que murió. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Fue a la cruz a morir. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por nuestros pecados? Bien. ¿Por qué más tenía que morir? Para tener acceso directo a Dios. Tenía que morir para poder enfrentar a la muerte y poder vencerla. Y al momento de que Él la vence, Él tiene la vida para poder tomarla y vuelve a tener vida, resucitar. Entonces, entender que Él es el primogénito entre los muertos, porque habla de la autoridad, porque Él venció a la muerte, porque la muerte tiene un dominio sobre el hombre.
Pero en aquel que cree y pone su confianza en Jesús, la muerte ya no tiene poder. Ahora la autoridad que tenía esa muerte la tiene Jesús. Y Jesús tiene la autoridad de decir: el que está en mí ya no va a morir, sino va a tener una vida eterna, una vida para siempre. Entonces a mí me ayuda a entender y saber que es a través de Él que murió y resucitó, que ahora yo también puedo entender que aunque tengo que morir, y alguien puede decir: pues no, que ya no vamos a morir. Bueno, vamos a morir de este cuerpo que está hecho para este mundo, para Dios, que nos pueda dar un cuerpo que esté glorificado, un cuerpo diferente, un cuerpo que sea su imagen y semejanza. Pero la idea principal es entender esto, que en todo Él es el primero. La idea es que tú puedas darte cuenta o recordarlo, por si no lo tenías así, es que Él es la autoridad suprema en todo momento. Estamos hablando de la creación, de lo que existe, de lo que subsiste, de la iglesia. Él es la autoridad de la iglesia. Él es tu autoridad en todo momento. Aún en cuanto a la muerte, ya no tiene señorío la muerte sobre ti, ahora la tiene Cristo. Él lo es el primero en todo en ti. Verso 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Aquí la palabra habitase se refiere de habitar permanentemente. O sea, es algo que está en Dios permanentemente. Y cuando me habla la palabra plenitud, es una pequeña palabra que describe una totalidad. Cuando hablo de plenitud, es una totalidad. Entonces, todo lo que Dios es está en Cristo, en Él. Todo está en Él. Ahora, ¿por qué está en Él? Porque Él estaba con Dios, pero también porque Él mismo es Dios. Lo que trata de enseñarnos es que no hay diferencias entre Dios y el Hijo. Para nosotros, cuando hablamos del Dios Padre, del Hijo y Espíritu Santo, quizás para muchos puede ser como uno lo capta. Aquí está el Padre y el Hijo está más abajito porque es el Junior, y luego el Espíritu Santo más abajito porque es el ayudador. Y a lo mejor así lo podemos nosotros medir. La Biblia no me enseña esto. La Biblia me enseña que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, los tres son iguales y los tres son Dios. Es la manera que la palabra nos lo está enseñando. Y entonces me muestra algo, esta porción, que Dios, cuando dice: por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, me ayuda a entender que Dios depositó en Jesús todo la plenitud, o toda la deidad, o todo lo que Dios es. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque esa plenitud Dios no lo puso o lo depositó ni en la iglesia, no lo depositó en el sacerdote, ni en un edificio, ni en los santos, ni en un método o algún programa, sino Él lo depositó en el mismo Jesucristo. Y es Jesús como si fuera un punto de distribución para que todo aquel que quiere algo más de Dios o quiere recibir de Dios lo puede encontrar a través de Jesucristo. No hay otra manera. ¿Tú quieres encontrar algo de Dios? ¿Quieres recibir algo de parte de Dios? La única manera que tú lo puedes recibir es a través de su Hijo, porque en Él lo ha puesto Dios todo. ¿Quieres su amor? En Jesús lo encuentras. ¿Quieres su gracia de Dios? En Jesús lo encuentras. ¿Quieres la misericordia? En Jesús lo encuentras. ¿Quieres poder? En Jesús lo encuentras. ¿Quieres salvación? En Jesús lo encuentras. En todo lo que tú quieras recibir de parte de Dios, Dios lo ha puesto ¿en quién? En su Hijo. No hay otra manera. En ningún otro lugar, en ninguna otra parte, Dios ha puesto esa plenitud, sino solamente a través de su Hijo. Y es por eso que yo tengo que ir a Cristo, porque cuando lo recibo a Él, cuando lo acepto a Él, todo lo que Dios tiene para mí, lo puedo recibir solamente a través de Jesús. Mira lo que dice Juan
capítulo 1, verso del 14 al 18. Juan nos lo explica de esta manera. Juan 1, del 14 al 18 dice: y aquel verbo, recuerden que ahorita leíamos del verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús, ¿verdad? Y aquel verbo que estaba en el principio, que era con Dios y que estaba con Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesús cuando vino a este mundo y nació. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea, vimos algo en él que ninguno otro lo tenía. ¿Saben cómo qué? Como que Jesús cuando Jesús oró o limpió a los leprosos, era lo que nadie podía limpiar más que solamente Dios. Entonces nadie lo podía hacer. Cuando la gente vio eso, tenía que entender y conocer que Dios era el único que lo podía hacer. Lo dice versículo 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, la misma palabra que estamos leyendo ahorita en Colosenses, ¿no? De su plenitud tomamos, ¿cuántos? Todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego me dice, verso 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y una vez más me enseña que yo puedo conocer a Dios a través de Jesús. No hay otra manera. Ese es número uno. Y número dos de lo que estoy ahorita leyendo, marcando, es que de su plenitud tomamos todos. Otra vez, yo no sé qué quieras o qué anheles o qué quieras que Dios pueda darte o qué necesites, pero la única manera de recibirlo es a través de Jesús, porque todo lo que Dios es lo puso en Él, y Él es la fuente en el cual tú puedes tomar todo lo que tú necesitas. ¿Estamos? Entonces todo está en Jesús. Por eso somos una iglesia que somos cristocéntrica, porque todo gira en Él. Porque la única manera de llegar al Padre es a través de ¿quién? De Cristo, de Jesús. Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, porque a través de Él es el único acceso que tenemos al Padre. ¿Te das cuenta que esto no tiene nada que ver con ninguna religión? Porque no estamos diciendo es que los cristianos, es que la iglesia evangélica, y es que nosotros, no, estamos apuntando que todo es en Jesús, el Hijo de Dios, que Él le ha dado todo. Regresemos a Colosenses, versículo 20. Me dice: y por medio de Él, estamos hablando de Jesús, de Cristo, que es el primero, que es el creador, que es la cabeza, todo lo que hemos visto que tiene la plenitud. Dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y esto es importante porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que ellos pudieran multiplicarse y ellos pudieran crecer y que la humanidad creciera y se multiplicara. Pero Dios quería que le obedecieran para que sean justos. Lo que Dios estaba esperando es que ellos fueran justos y obedecieran cuando Dios le dijo: de todo puedes comer, nada más no comas de este fruto. Y ellos desobedecieron, ellos pecaron, y el pecado trajo una separación, trajo la muerte. Y esta separación y este pecado nos ha hecho que el hombre esté en una enemistad con Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Que el hombre fue separado de Dios por su pecado. Y entonces el hombre no podía acercarse a Dios porque Él es santo, porque Él es perfecto. Y si alguien quería acercarse a Él, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Entonces Dios no quería que el hombre muriera. Y entonces Dios tiene que establecer
maneras en que el hombre pudiera acercarse y estableció derramamiento de sangre a través de animales. Cuando Cristo viene y toma el lugar de nosotros y da su vida, el propósito es que a través de su sangre Él nos limpie de todo pecado, para yo poder estar limpio delante de Él y entonces yo pueda acercarme, porque el pecado me separaba de Dios. Entonces, una persona sin Cristo está enemistada o está en un pleito con Dios, y eso lo vemos desde un principio. En la Biblia lo vemos desde un principio. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús viene a reconciliar las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Y eso qué es? Pues es lo espiritual, Dios, con lo que somos nosotros que estamos en la tierra y que no nos podemos acercar por nuestro pecado. Pero Él vino a dar su vida, fue a la cruz, derramó su sangre para que a través de su sangre Él nos limpiara y fuéramos perdonados de todos los pecados, y entonces nos ha reconciliado otra vez. Por eso Jesús es el camino, por eso Jesús es la puerta, por eso tenemos que ir a Jesús, porque no hay otra manera. Es más, no hay otra persona. ¿Por qué Jesús? Número uno, porque fue hombre como nosotros, pero un hombre que nunca pecó. Una persona que tenía su sangre limpia, sin pecado, y que era la única manera que pudiera dar su vida por todos nosotros. Es Jesús. Él es el primogénito. Él es la autoridad. Él es el que reconcilia todas las cosas, y lo más importante es porque Él lo reconcilia consigo mismo. Es Dios el que establece. El viernes me preguntaban, ¿por qué Dios, si sabía que el hombre iba a pecar, pues para qué ponía el árbol y le dijo que no comieran? Mejor no lo hubiera puesto. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera dicho, multiplíquense, crezcan y yo los amo? Hubiéramos sabido que Él nos ama, pero nunca supiéramos cuánto nos ama. Pero al saber que Él, aunque Él sabía que el hombre iba a fallar y que iba a tener que venir a morir por nosotros, iba a sufrir golpeado, azotado, despreciado y todo lo que Jesús pasó en la cruz, me ayuda a entender que Dios me ama tanto que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Eso me muestra el amor de Dios. Me muestra cómo Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, y todo es mediante la sangre de ¿qué? De su cruz. Importante, la sangre de Jesús, ¿para qué sirve? Para limpiar nuestros pecados. ¿Estamos? ¿Para qué más sirve? Para limpiar nuestros pecados. ¿Para qué más sirve? Para limpiar nuestros pecados. Más para eso la sangre de Cristo. Lo comento porque así como un paréntesis, de repente la gente dice, mira, cuando vayas a salir, cúbrete con la sangre de Cristo, para que no te pase nada. Y ese es un error, porque la sangre de Cristo no es un amuleto, no es un escudo. O sea, Jesús no les dijo a sus discípulos, vayan de dos en dos a predicar y va a estar los demonios y todo, y cuando vayan entrando ustedes digan, y me cubro con la sangre de Cristo. ¿Verdad que no? Cuando los apóstoles estaban ya en la iglesia primitiva y los querían atrapar, nunca vemos a Pablo decir, y me cubro con la sangre de Cristo, ¿verdad que no? ¿Te quieren llevar a la cárcel? Cancelo, ¿verdad? No, nunca vemos que hace eso. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús solamente es para limpiarme. Cuando me limpia, cumple su propósito. Es el nuevo pacto en su sangre que nos limpia en todo momento. Entonces, la sangre es la que me lleva a poder estar con Él. Ahora, importante, esto no es literal. ¿En qué sentido? Porque si la sangre de Cristo, literal, fuera la que nos salvara, te puedes imaginar los soldados romanos. Hay una en la Pasión de Cristo, ¿no? Hay uno de los soldados que está Jesús en la cruz y le encaja ahí la lanza, ¿no? Y probablemente saltó agua y todo, y a lo mejor una gota de sangre, y a lo mejor lo manchó a él,
Tendríamos que decir que entonces él fue salvo por la sangre que le saltó. Y sabemos que no es así, ¿verdad que no? Ahora, si fuera por la sangre literal, pues tendríamos que ir a decir, ¿quién tiene tanta sangre de Cristo porque quiero ser salvo? Muy pocos pudieran ser salvos, y eso hubiera secado y claro que no tendríamos la sangre. Entonces, más bien me habla del sacrificio que él hizo en la cruz de Calvario y que entendamos que él ahí sí derramó su sangre literal, que es la que limpia todos mis pecados. ¿Sí me explico en cuanto a ello? Entonces, la sangre de Cristo es de esa manera, donde él literalmente sí tomó mi lugar, donde él literalmente sí murió, donde él literalmente sí derramó su sangre, pero el día de hoy nosotros, es por fe, al poner mi fe en Cristo, es que yo puedo tener vida eterna completamente en él. Y para terminar, versículo 21, y ahorita leemos el 22 y 23, dice, y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Y esto lo dice a la iglesia, a nosotros. Todos nosotros éramos enemigos de Dios, éramos gente que hacemos cosas malas, éramos extraños a Él, pero ahora Él nos ha reconciliado con Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten su mano. Sí, seguros. Somos hijos de Dios, Él nos ha reconciliado. Y es ahí donde podemos decir, qué bendición que puedo entrar confiadamente hasta el trono de su gracia. Saber que no voy a morir, sino que su amor está con nosotros en todo momento. Verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos sin manchas e irreprensibles delante de Él. Esta muerte que Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene un propósito en cada uno de nosotros: quitar el pecado y presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Él. En otras palabras, es cuando Cristo viene y limpia mi vida de todo pecado, me limpia de todo pecado. Hago este énfasis, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos de que Dios no me ha perdonado ciertos pecados, o incluso que yo mismo tengo que estarlos limpiando o cancelando porque son pecados anteriores, cuando la Biblia me dice que Él murió por todos mis pecados, por los pasados, por los presentes y aún por los futuros. Aún no los hemos pasado y aún Dios ya nos lo ha perdonado cuando confesamos claramente nuestros pecados delante de Él. Pero la Biblia me dice que alguien que está en Cristo delante de Dios está sin mancha, incluso me dice ahí irreprensible. La Biblia me dice que ninguna condenación hay, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esa es una palabra, un versículo muy clave para nosotros, porque muchas veces pensamos de que ¿y si viene Cristo y me quedo? ¿Y si no me voy? Hay una sola manera de saber si soy cristiano o no soy cristiano, ¿sí? Y la Biblia, y eso me lo enseña en Primera de Juan. ¿Cuál es el versículo, navegantes? 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, clarito. Ahora sí, más claro ni el agua, ¿verdad? ¿Tienes al Hijo? Tienes vida. ¿No tienes al Hijo de Dios? No tienes la vida. Porque Él me dice que si yo he puesto mi confianza en Él, Él me limpia de todo pecado. Esa es la bendición que yo alcanzo en Él. Nada me puede condenar. Ahora hay un propósito, versículo 23. Dice, si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, aquí me muestra una cosa y quizás me hace una duda, o me hace provocar una duda. La primera, Dios quiere
que tú puedas permanecer firme en lo que has creído. Eso es importantísimo. ¿Has puesto tu confianza en Jesús? ¿Crees en Jesús? ¿Quieres conocer a Dios? Es a través de Jesús. Tú tienes que aprender a permanecer firme en Él. No puedes estar jugando, sí, no, bueno, a veces creo, a veces no creo. No puede, muchachos, hermanos, iglesia. Satanás no puede hacerlos dudar de su salvación. Y él lo hace. A ver, para que vean. Levanten la mano quien alguna vez ha dudado de que seré salvo o no seré salvo. Levante su mano. Yo sí. Los demás no sé cómo le hacen, ¿verdad? Yo sí que ha venido así a la mente. ¿Y si no soy salvo? Ya Cristo viene. ¿Y si no te vas? Porque Satanás actúa de esa manera, haciéndote dudar. Pero cuando la Biblia la entiendes, te da una seguridad de que si estoy en Él y tengo al Hijo, tengo vida eterna. Tan claro y tan sencillo. Lo que Dios quiere es que permanezcas firme. ¿Puedo caer? Claro. ¿Puedo fallar? Claro. Pedro negó a Jesús y continuó cuando se arrepintió. Muchos fallaron y continúan, porque todos hemos fallado. Y la Biblia me dice que si pecamos, tenemos abogado con el Padre, que es a Jesucristo. Y que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero tengo que aprender a permanecer firme en Él. Dios quiere que camines en firmeza. Dios quiere que camines en Él en todo momento. Y ahí surge una duda. Entonces, ¿se pierde la salvación? Es una pregunta que muchas personas de repente batallan y de repente dicen, es que yo creo una cosa, yo creo otra cosa. Pero a mí la Biblia me enseña que aquel que está en Cristo es una nueva criatura, ha nacido para Dios y nunca deja de ser de Dios. ¿Cuántas veces podemos nacer de nuevo? Pues nomás la Biblia me habla de una. Es más, mira lo que dice Romanos capítulo 8, 38 y 39. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me dice que nada me puede separar de su amor. Entonces yo tengo que aprender a entender que una vez que tú le hayas entregado tu vida a Cristo, tienes que entender que eres un hijo de Dios para siempre. Porque esto no se trata de obras. A veces pensamos de que, ay, es que hice algo malo, ay, ya perdí mi salvación. No, no es así. Hay dos maneras, o eres cristiano o no eres cristiano. Tengo que tener cuidado, porque la Biblia me muestra la vida de Judas, que caminó con Jesús, comió con Jesús, escuchó la palabra de Jesús, vio los milagros de Jesús, pero nunca le entregó su vida. Y tengo que tener cuidado, porque puedo estar en la iglesia y puedo escuchar y puedo servir, pero puede ser que nunca le he entregado mi vida completamente a Él. Creer en Jesús no solamente decir, yo creo que existe, sino es entregar su vida y vivir para Él. Porque la Biblia me dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Los demonios son salvos? No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entregar nuestra vida y vivirla completamente para Él. Eso me hace entender. Ahora, cada quien sabe si realmente ha entregado su vida a Cristo o no ha entregado su vida a Cristo. Nadie puede decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no. En el momento en que tú lo crees y tú lo vives, tienes que entender que ahora eres un hijo de Dios. Y por lo tanto, no puedes vivir ahora como tú quieres. Tienes que vivir como Dios lo ha establecido.
Porque aquí hay otra idea. Entonces como somos salvos y ya perdonó todos mis pecados, pues vivamos la vida como yo quiera y vivamos una vida loca y vivamos en pecado. Acabo como quiera ya soy salvo, como quiera ya perdonó mis pecados. Porque la Biblia me dice que por sus frutos, me dice que un árbol bueno nos puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, si tú realmente eres un hijo de Dios, tú no puedes estar viviendo una vida constante en pecado. Y ahí puede surgir, entonces si yo estoy cometiendo pecado, entonces no soy salvo. No, porque puede ser un hijo de Dios, pero estar viviendo en pecado. Y entonces ahí ¿qué sucede? Bueno, ahí entra la mano de Dios sobre sus hijos y mete lo que es la disciplina. ¿Para qué? Para que tú vuelvas otra vez a Él. El ejemplo más claro es el pueblo de Israel en toda la historia. Dios nunca desechó a su pueblo, aunque de repente le pudieron dar ganas. Dijo, no, es el mío y no te voy a desechar porque yo no puedo ser infiel, yo permanezco fiel. Entonces, ¿puedes vivir en pecado? Sí, pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero entender que ahora nuestra vida completamente está en Jesús. Hay una frase que una vez escuché y yo lo tengo anotado porque me gusta mucho y dice así: la gracia que no cambia tu vida no ha salvado tu alma. Otra vez, la gracia que no ha cambiado tu vida no ha salvado tu alma. O sea, en otras palabras, si tú vas a recibir lo que Dios te ha dado, la salvación, no ha cambiado tu vida, me muestra que realmente nunca has nacido de nuevo. Porque aquel que ha nacido de nuevo, su vida tiene que ser diferente. Entonces, qué impresionante o qué importante es conocer a Jesús. Entender que Él es la autoridad suprema, nuestro Dios, nuestro Señor. En Él encuentras todo lo que tú necesitas. Completamente en Jesús.